Hola a todos y bienvenidos a Letecnic. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este MJX X601, un dron cedido por la empresa Gearbest. El link de compra lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, si queréis saber más de él, porque estos son unas primeras impresiones, ya sabéis, esperaros a después de la intro. Hola chicos, como veis, aquí tenemos lo que os digo, el MJX X601, el Seacopter de MJX, un dron cedido por la empresa Gearbest. Esta versión que me han mandado es la que tiene cámara wifi, ¿de acuerdo? Y la verdad que graba bastante bien, podemos variar el ángulo de inclinación de la cámara y bueno, luego os pondré unas imágenes, va con un pequeño retardo, es el primer vuelo, ya os digo, tampoco puedo valorar mucho, pero bueno, va con un pelín de retardo. Pero la verdad que se ve bastante bien, no nos vale para volar haciendo FPV, pero para hacer nuestras grabaciones y ver más o menos dónde estamos enfocando, la verdad que viene genial. De todas formas ya sabéis que para hacer FPV por teléfono bastante complicado. Bueno, como veis, compartimento de batería, nos viene con un tornillito, se lo he dejado quitado y tenemos los cables que nos salen por esta apertura, que queda un poco feo estéticamente, pero la verdad que es muy práctico. Bueno, como veis la batería, una batería de 7,4 voltios a 700 miliamperios, como podéis ver, unos 8 minutos de vuelo. ¿De acuerdo? Nos da 8 minutos de vuelo, 8 y grabando. O sea que dura bastante la batería. Yo os digo, meteríamos la batería que entra justita, eso sí, no penséis en comprar baterías más grandes. Meteríamos los cables por la abertura que tenemos aquí y cerraríamos la tapita perfectamente, en la cual va la cámara, y ahí ya podríamos conectar nuestro cable. Un dron que viene equipado con luces LED en las 4 patas delanteras, con 4 brazos, y luces LED rojas en las partes traseras. Por la noche queda muy bonito, ya intentaré haceros un vuelo nocturno, ya sabéis. En motores, son motores, por si queréis saber, del tamaño de los WL Toys V686 y demás, o sea, bastante potentitos, botón de encendido y apagado que le tenemos aquí debajo. ¿De acuerdo? Un mando de control que nos da un rango de unos 100 metros más o menos. Se nos cae la pegatina todo el rato. ¿De acuerdo? A ver si la pego como Dios manda. Pero vamos, es un adorno, tampoco me preocupa mucho. Pinza para el móvil. Ahí va, que sale volando. Es una pinza que da, el mío es de 5 pulgadas y media y me da de sobra. ¿De acuerdo? La pinza encaja muy bien, ¿eh? No os asustéis por ese fallo, cabecitos. ¿De acuerdo? Tiene un clic. Clac, lo habéis oído, y ya encaja, la podemos cambiar, lo que nos guste el ángulo para que no nos dé la sombra. Un mando de control, lo estáis viendo, nos viene equipado con una pantalla LED. Tendríamos el mando, stick arriba, abajo, ya sabéis, son de estos que se queda el stick en el medio, tiene control de altura, ¿de acuerdo? Funciona muy bien, es súper estable. En el vuelo lo estaréis viendo, bueno, aquí pone que vamos al 50%, ¿de acuerdo? Modo de velocidad, este botoncito de aquí, tiene dos en esta parte superior derecha. Modo 1, modo 2, ¿de acuerdo? No tenemos más, está en el modo 2, podríamos cambiar el modo del mando, haciendo un con los mouse stick y algunos botones, pero bueno, tampoco es lo que nos interesa. Botón de cámara, trim derecha izquierda, trim adelante atrás, trim giro sobre su eje, botón de flip, este de aquí, ¿de acuerdo? Modo headless, que sería este, dejándole presionado en la pantalla empezaría a parpadearnos el que pone Steam modo 2, le presionamos una vez, entraría el Key Return, funciona bastante bien, suele ir hacia atrás siempre, o sea, si le tenemos volando de frente nuestra nos va a volver bastante bien. Ya sabéis que suelen fallar bastante. Eso sí, el modo Hello lo he probado varias veces, hasta incluso en el aire, y me ha respondido bastante bien todas las veces, bastante bien. Si dejamos presionado otra vez, quitaríamos el modo Hello, ¿de acuerdo? Este es lo que os digo, el botón de flip y poco más. Os puedo contar, un mando bastante sencillo, bastante botoncitos, como el MJX le encanta, y funciona muy bien. Un rango más que suficiente. Y un dron que, ¿qué os puedo decir del vuelo? Pues en estas primeras impresiones, un dron, no esperéis un dron rápido. Ya sabéis que este modelo de drones que están sacando nuevos con los controles de altura suelen ser drones con una velocidad más contenida,
¿Qué quiere decir eso? Que conseguimos una estabilidad impresionante para realizar grabaciones. Están muy encaminados a la grabación. Nos pasa lo mismo con el Chilson CX33, el JX de 509, JX de 510. Quizás sean un pelín más rápido estos dos últimos que este, pero es un dron que vuela estupendamente, súper sencillo de volarlo y que responde genial al control. Ya os digo, un FPV que funciona bastante bien, con algo de retardo. Tenemos un retardo de unos 2-3 segundos en correspondencia con lo que vemos en el móvil, pero funciona bastante bien. Así que nada, bastante resistente. Se lleva una hostia del 13 el pobrecillo que leñazo se ha llevado, y aquí le tenéis intacto. Así que nada, ya sabéis, ver el vídeo, ver cómo vuela, y nos vemos en un próximo vídeo. Voy a seguir dando la chapa, que soy muy pesado cuando me pongo a hablar de los cacharritos, con eso de que me gustan. ¿Sabéis? Estéticamente impresionante. Lo tenemos en negro, en blanco, y creo que también había una versión dorada. Pero bueno, ya os lo enseñaré en la review, los colores que hay. Así que os dejo, ya sabéis, darle like, comentar y suscribiros al canal para que pueda seguir trayendo más drones, más RCs y más cositas al canal. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo.